Buenas tardes, apreciados estudiantes, Corporación Universitaria de Asturias. Me presento, mi nombre es Alirio Sanabria Mejía. Para algunos ya me conocen, trabajamos en el área de estadística descriptiva, con otros la inferencial, matemáticas aplicadas y algunos de cálculo. Primero, quiero saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Y pues el fin de este taller es que ustedes empiecen a escribir con cierta facilidad sus trabajos, sus entregas, no solo en las asignaturas de matemáticas, sino también en asignaturas como economía, finanzas, todas las que se relacionen con fórmulas numéricas. Entonces, para ello, el taller va a ser práctico. Cualquier pregunta, estamos abiertos en el foro de preguntas que tenemos ahí en el chat para que cada uno vaya haciendo sus respectivas preguntas. Hacemos las pausas que sean necesarias. Lo importante es que usted aprenda a escribir con algunos ayudantes que nos ofrece Word y sobre todo con los ayudantes que ustedes tienen con cualquier editor de ecuaciones, que todos se manejan más o menos de la misma manera. Entonces, para entregar un caso práctico, ustedes tienen un modelo. Ese modelo, ustedes lo trabajan desde donde dice el título. Entonces, para este título, nosotros, el de esta tarde, de nosotros va a ser taller de escritura. Entonces, usted descarga su formato de entrega de casos prácticos. También lo pueden usar para las preguntas dinamizadoras. En este caso, el nombre del estudiante va a ser Juan Alejandro Pérez Alarcón. Listo. Ese es el nombre de nuestro estudiante. Nombre del docente, en este caso, yo se lo voy a presentar a Alirio Sanabria Mejía. Ok. Entonces, asignatura, entonces digamos que lo vamos a presentar desde la asignatura de estadística descriptiva en el año 2022. Listo. Solución al caso práctico. ¿Qué nos compete esta tarde? Esta tarde nos compete trabajar entonces sobre las ecuaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta que esto es una imagen. Automáticamente, cuando ustedes envían un trabajo en cualquier asignatura, si lo envían en Word o PDF en Acrobat, la diferencia es muy, pero muy en la visión, uno se da cuenta que ustedes están pegando en cualquier asignatura, pegan una ecuación porque simplemente no la saben escribir. Entonces, vamos a ver la diferencia. Entonces, tenemos el menú de Word, todos los Office hoy en día traen el menú de ecuaciones. La insertar, vamos a la ventana insertar, vamos a donde dice símbolos y donde dice ecuación y automáticamente le aparece una ventana de conversación que le dice escriba así, aquí su ecuación. Vamos a hacer la diferencia. Las primeras van a ser de funciones y ecuaciones, luego vamos a mirar unas de estadística y otras de cálculo y otras de matemáticas aplicadas, como las matrices. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia observan? Directamente proporcional, solo con la escritura. ¿Verdad que se ve diferente la imagen a la escritura? Claro. Ahora vamos a insertar la fórmula. Entonces, si yo inserto una fórmula, totalmente yo la puedo editar y puedo escribir los números que yo necesito. Y igual a K por X. Eso es una fórmula de una función lineal. Puedo incluso insertar una Y, K igual a Y sobre X si yo estoy haciendo el despeje. ¿Cómo inserto una fracción para insertar K igual a Y sobre X? Entonces yo le digo insertar, otra vez ecuación, y en el menú superior me aparece una ventanita que dice fracción. Entonces, cuando yo le digo insertar ecuación y voy a fracción, automáticamente me muestra un menú de fracciones.
Entonces yo elijo el que necesito y escribo K igual a Y sobre X. ¿Verdad? Se nota la diferencia entre una imagen copiada y una ecuación digitada, ¿cierto? Entonces es importante que en sus trabajos, en cualquiera que estén trabajando, en cualquier asignatura, se vea que usted está haciendo el trabajo correspondiente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno la pega, la necesita editar y no puede porque es una imagen. Lo importante es que usted pueda escribir con solvencia las ecuaciones que usted necesita en matemáticas aplicadas, en cálculo diferencial, en cálculo integral, en estadística descriptiva. Entonces, fíjense, vamos a revisar las inversamente proporcionales, y igual a k sobre x, y eso lo utilizan ustedes eh, comúnmente cuando están haciendo la introducción a funciones. Entonces, otra vez volvemos al menú, miren, insertar, símbolos, ecuación, y aparece una ventana de diálogo en el menú de Word. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, voy a insertar la palabra inversamente proporcionales como una ecuación. Escribo como en Word, inversamente proporcionales, y si me quiero referir a esa ecuación, escribo que eso es y igual, y minúscula porque es una variable, y igual, y escribo k sobre x. Para escribir k sobre x, ¿qué debo elegir? El menú fracción, y ahí aparecen fracciones de diferente estilo. Por ejemplo, para derivadas, para insertar radianes, para insertar un delta que se traduce la razón de cambio en cálculo, la derivada parcial de x, la derivada de y sobre x, la derivada de y sobre x, que es delta de y sobre de x. Entonces, estas notaciones comúnmente son más usadas en cálculo, en estadística, en matemáticas o en el mismo cálculo, utilizan demasiado todo el tiempo las fracciones. Entonces, usted le da clic en fracciones y escribe k sobre x. ¿Qué traduce esto? Que su presentación anotado ha mejorado en ¿cuánto? En un 200%. ¿Por qué? Porque ya no se nota la imagen. Ya usted cuando la arregla la imagen, la ecuación se vuelve más pequeña, se vuelve más grande, se distorsiona. Esas son de las situaciones que generalmente uno maneja en matemáticas cuando uno está reemplazando, cuando uno está escribiendo un documento. Miremos la ecuación de segundo grado. Le digo insertar, y entonces aquí me vinculan varios términos. Tengo que insertar un exponente, entonces en la parte superior está lo que son índices y subíndices. También está la parte de radicales, está la parte para integrales, para operador grande. Entonces necesitamos un exponente. E a la X es el que me dice índice, y el primer cuadrito es el que me dice. Entonces vamos a insertar a x al cuadrado más bx más c. Entonces, si se da cuenta, igual a 0. Ese es un polinomio cuadrático, es decir, una ecuación, y lo escribo de segundo grado. Entonces, automáticamente la presentación cambia. Miren la ecuación que está a la derecha. ¿Cómo despejo x? X va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, fijémonos cómo vamos a traducir este ejercicio. Entonces, yo tengo que x es igual, necesito una fracción, entonces voy a fracción. Dentro de la fracción necesito un menos, es menos b. Y entonces luego introduzco el valor más o menos, voy a la ventana superior, donde están los menús, donde están los símbolos matemáticos. Entonces, vamos a desplegarlos. Están las matemáticas básicas, están las letras griegas en minúsculas y en mayúsculas en caso de que necesitemos ángulos. Alfa, mire, acá le dicen el nombre. Cuando yo pongo el mouse sobre la letra, si ustedes se dan cuenta, le aparece automáticamente el nombre en mayúsculas y en minúsculas, en el caso que lo necesite.
También tengo un menú de símbolos tipo letra. Entonces aquí está el para todo, que se utiliza en lógica, perdón, el complemento de un conjunto, la C mayúscula de doble trazo, que traduce para los números complejos, la derivada parcial que necesito en cálculo. Aquí también encuentro el conjunto de los números reales, el conjunto de los números enteros. Entonces ya no me va a tocar utilizar la Z mayúscula ni esas cosas. En este caso, voy a utilizar las matemáticas básicas porque necesito el símbolo más o menos. Entonces necesito una raíz cuadrada y entonces busco el símbolo de radical. Entonces la raíz cuadrada. Necesito poner dentro de la raíz cuadrada un exponente. Entonces utilizo el de superíndice. Entonces, ¿qué tengo? B cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. Esa es la ecuación cuadrática. ¿Y dónde la aplico? Entonces, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, entonces tengo que escribir la ecuación x cuadrado y la estoy resolviendo en un ejercicio. X cuadrado más 4x más 4. Y a mí me dicen factorice ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo estoy escribiendo mi texto. Para factorizar el siguiente trinomio. Entonces, una cosa es cuando tengo el trinomio y otra cosa es cuando lo voy a pegar. Cuando yo lo voy a pegar de una imagen, miren, vamos a ver la diferencia. Cuando yo lo voy a pegar en Word de una imagen, eso se desconfigura el texto, me toca ponerme a volverlo más grande o más pequeño, se distorsiona, se daña el escrito. Eso le quita presentación al escrito en matemáticas. Y pues como nosotros estamos en la universidad, entonces la presentación siempre va a tener algo para desarrollar. Si me dan una ecuación cuadrática, digo, bueno, para solucionar la siguiente ecuación cuadrática, escribo, desarrollo los siguientes pasos. Entonces uno enumera los pasos. Primero, entonces escribo la ecuación. Listo, tengo la ecuación. Entonces acá. Tomo la ecuación cuadrática. Segundo paso, voy a reemplazar. Entonces, para reemplazar digo, ¿cuánto vale A, B y C? Entonces, fíjense, A es la constante numérica que acompaña a la X al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, insertar, símbolos, ecuación, otra vez. Y me aparece la ventana de ecuación. ¿Cierto? Tomamos. Entonces yo digo, quiero insertar una ecuación. A es igual a 1, coma. B es igual a ¿cuánto? En ese caso B vale 4 y C es igual a 4. Se está notando la diferencia entre copiar y escribir en el lenguaje matemático. Entonces ahora tercer punto, reemplazamos en la ecuación, Entonces, ¿cuál ecuación? La ecuación cuadrática. Usted puede copiarla y pegarla, no como la imagen. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale B? 4, entonces será menos 4.
¿Cuánto vale b al cuadrado? Será 4 al cuadrado menos 4 por a, pero a como vale 1, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, y en este caso el c vale 4 positivo, abro paréntesis, 4 positivo. 2 por a, pero a en este caso vale 1. Entonces, si ven la diferencia entre copiar una imagen que no se puede editar, cambia la presentación, cambia el estilo de escritura, entiende el profe que está calificando y entiende el lector. Cualquier lector uno dice, A vale 1, ¿y de dónde salió ese 1? Pues del 1 que estaba en la ecuación cuadrática inicial que estamos solucionando. Y entonces voy a resolverlo. Entonces fíjense que es, copio la misma ecuación para resolverla y digo, bueno, 4 al cuadrado lo puedo cambiar por 16. Menos 4 por 1 por 4. Entonces eso me da 16. 2 por 1 lo puedo cambiar por 2. Entonces fíjense que ya voy reduciendo. Cuarto paso, solución. Entonces acá resuelvo las operaciones dentro de la raíz. Listo. Quinto. 16 menos 16, entonces eso me da 0. La raíz de 0, entonces eso me da 0. ¿Verdad? Entonces automáticamente, tengo dos raíces. Una donde sumo y una donde resto, ¿cierto? Entonces en realidad, X en este caso, ¿cuánto vale? X en este caso vale menos 4, ¿cierto? Dividido entre 2. Fíjense que el estilo cambia de escritura. No tengo imágenes como algunos, de pronto en algunos trabajos copian y pegan de algunos lugares porque de pronto no conocían estos ayudantes en Word y pues uno busca la manera de hacerlo a través de las imágenes, de ir reemplazando. Aquí aparecen algunas ya determinadas. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Finalmente, entonces decimos que ¿cuánto vale X? X en este caso es igual a menos 2. ¿Cierto? Entonces, el estilo de escritura en Word, ahora fíjense, en la ventana superior, cuando usted acabe su trabajo, usted le va a decir, mire, archivo, guardar como, y donde dice guardar, lo guarda en Word, pero también lo puede guardar en PDF. En PDF pesa menos y las imágenes quedan las ecuaciones quedan perfectas. Entonces ya le da como ese plus de presentación en matemáticas. Tenemos cualquier ecuación cuadrática, entonces revisemos. ¿Cómo podemos incluir las coordenadas de un vértice en el plano cartesiano? ¿O cómo podemos incluir el discriminante? Vamos a incluir el discriminante. Otra vez, la ventana insertar, la ventana símbolos, la ventana ecuación. Entonces necesito un delta. ¿Se acuerda que teníamos acá las principales? Entonces, miren, delta igual a, entonces delta es igual a b cuadrado. Entonces vamos a colocar el índice, colocamos b al cuadrado y le restamos 4ac. Miren la diferencia entre la escritura que estoy haciendo. Entonces usted luego le pone el tamaño 12, que es el de la presentación de trabajos. Y entonces tiene usted la imagen que puede encontrar en un libro, en un texto, en un PDF, pero usted mismo puede darle la presentación al trabajo para editar el paso a paso y poder resolver el ejercicio, que es donde muchos dicen, pero ¿cómo escribo estas ecuaciones? Esa es una gran problemática que a veces este curso, este pequeño taller que estamos haciendo de escritura es eso, aprendamos a escribir los símbolos matemáticos
para que el profesor entienda, para que yo entienda lo que estoy escribiendo. Si es el exponente, es un 2. Y entonces a veces uno se complica porque en Word uno, ¿cómo era que colocaba el exponente? Miren, esta es típica que ustedes escriben en Word y entonces, ¿cómo era que el exponente? Entonces, fíjense, 2 al cuadrado. Miren la diferencia entre escribir 2 al cuadrado y escribir utilizando las ecuaciones. Cuando yo utilizo las ecuaciones, miren la diferencia que da en el escrito. ¿Sí quedará diferente? Bien, queda diferente el 2 a la 2 en Word y el 2 al cuadrado. Eso, con solo eso usted ya empieza, el 2 pequeñito significa que son la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar el 2 para que me dé 4. Bien, eso ya le da automáticamente a usted el plus en cualquier trabajo, en economía, en finanzas, traduciendo las ecuaciones de punto de equilibrio entre oferta y demanda, en las clases de economía, de macroeconomía, de microeconomía, en la parte de matemática financiera, que usted necesita tantas fórmulas. Entonces, por ejemplo, miremos, vamos a colocar el vértice de un punto en el plano cartesiano. Entonces yo le digo insertar, otra vez símbolos y ecuación. Aquí me voy a detener un poco. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Pues tenemos las matemáticas básicas. En las matemáticas básicas, ¿qué encontramos? Encontramos el más o menos, encontramos el infinito, el igual, el signo diferente, el aproximadamente, el signo de multiplicación, pero ese ya no lo usamos. Generalmente usamos un punto porque esa X se puede confundir con con una ese por de la multiplicación se confunde con la X en las variables y pues nosotros trabajamos ya en la universidad con variables. Entonces la recomendación es usar el punto. El dividido, el signo de dividido, el factorial, también el proporcional a, el menor que, también tenemos el mucho menor que, el mayor, el mucho mayor que, menor o igual, mayor o igual, y los símbolos básicos de matemáticas. Las principales letras del alfabeto griego, alfa, beta, ¿cierto? Gamma, delta, en mayúsculas y en minúsculas, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, si ustedes tienen algún caso de temperatura, ustedes pueden trabajar en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Son los grados centígrados. Ustedes pueden trabajar el incremento con el delta. Pueden introducir una raíz cuadrada o una raíz cúbica. También tenemos los símbolos de las letras griegas en mayúsculas y en minúsculas. Todas las letras del alfabeto griego, alfa, beta, tenemos gamma. Todas las letras del alfabeto griego están para introducir. También están los símbolos tipo letra. Entonces, el para todo que se utiliza tanto en lógica, el complemento de un conjunto, la C doble trazo que se utiliza para los números complejos, la derivada parcial. También encontramos la constante de Euler, la letra griega di gamma, ¿cierto? La letra mayúscula F girada que no utilizamos nosotros en matemáticas, la R de los reales, la Z de los enteros. También encontramos allí la N doble barra de número natural, la Q de los números racionales. También encontramos algunos símbolos del estimado para cuando estamos utilizando matemática financiera. También utilizamos símbolos de la fuerza electromotriz, el que pueda hacer una profundización por allá en ingeniería mecánica después de estudiar economía. El no existe y otros símbolos de tipo letra. Los operadores matemáticos fundamentales en cualquier curso. Y entonces están los operadores básicos, suma, resta, multiplicación, división, más, menos, más, dependiendo, el proporcional a,
la banda de división o el backslash, el operador de estrella que a veces utilizamos para el producto, pero yo me inclino más por el operador viñeta para el punto, para que se vea que es una multiplicación. El operador de intersección, el operador de unión, el operador de unión cuadrada, el i en una conjunción lógica y el o es la otra conjunción, la disyunción. Cada uno de los símbolos matemáticos, las integrales dobles, la integral triple, la integral de línea, la integral de superficie, la integral del volumen. Todos esos símbolos que cuando ustedes avancen en sus cursos van a necesitar esta aplicación de las integrales en economía, en ciencias administrativas y en otras carreras súper importantes para el análisis de lo que son la vida cotidiana de los profesionales. Pues los profesionales viven entre símbolos, números y letras. Entonces hay letras manuscritas, que ya son las que tienen estilo. Hay letras al estilo gótico alemanas que uno nunca, generalmente uno nunca usa, y pues los símbolos de geometría que de pronto en algún momento a usted le dicen, ah, bueno, lo que pasa es que la relación es perpendicular. Entonces uno cómo introduce el símbolo perpendicular en Word o en la ecuación con el símbolo que hay una T al revés, que es el que significa perpendicular. ¿Sí ven? Profe, tenemos una pregunta a través del chat. No sé si... Estoy revisando la de Sergio. Sí, señor. Eh, yo tengo una duda respecto al símbolo de suma, que no he podido entenderlo. Entonces, por ejemplo, eh, Sergio Augusto, cuando tú estás escribiendo una suma, si es 3 más, y entonces quiero utilizar el operador suma, entonces matemáticas básicas es donde generalmente uno se separa para empezar a trabajar, más 4, o lo puedes usar directamente desde el teclado. Ese es el operador suma que está funcionando. ¿Sí? Vamos a introducir, no sé si quedó la respuesta al interrogante, Sergio. ¿Me confirmas, por favor? En la parte superior, entonces aparece en el teclado porque es un operador básico, pero también aparece si lo quieres introducir dentro de las ecuaciones. El que es la E, cuando voy a hacer una sumatoria. Muy bien. Entonces, te adelantaste un poco, pero vamos a resolver. Ponle cuidado. El operador grande de suma es la sumatoria. Entonces, por ejemplo, ese lo necesitan mucho en estadística o la productoria. Entonces, yo quiero escribir una sumatoria de i variando 1 hasta 5 de x. ¿Eso a qué es igual? A sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5. Entonces, ¿qué dice? Que el exponente es i. Entonces, acá lo ponemos como el x sub i, dependiendo de la ecuación que tengas. X sub i, ¿qué traduce? Entonces, x sub 1, ¿cuánto vale? 1. X sub 2, ¿cuánto vale? 2. X sub 3, ¿cuánto vale? 3. X sub 4, 4. Entonces, si tuviera acá solo X, o puedo tener exponentes como lo voy a tener en estadística. Claro, ese es uno de los operadores. ¿Me confirmas, por favor? Entonces uno no escribe 1 más 2 más 3 más 4 más 5, sino se omite y escribe que eso es igual a 15. Es el símbolo de sumatoria. Gracias, Sergio. ¿Sí ven? Entonces, cada simbolito que yo traduzca en matemáticas, por ejemplo, vamos a traducir la propiedad del producto cero, que les pueda aparecer en matrices. Entonces uno dice, pero profe, todos esos símbolos, si yo alargo la imagen, se distorsiona, eso no me cuadra. Si yo la jalo hacia abajo, eso se nota que está pegada como una imagen en el trabajo.
¿cierto? Entonces yo quiero escribirla, entonces insertar, otra vez voy a ecuación, ecuación, y entonces aparece la ventana de conversación y automáticamente Word me dice, miren, aquí están todas las herramientas de ecuación. Ya trabajamos los símbolos que aparecen, entonces aparecen pestañas, la pestaña de fracción que trae la fracción apilada, que es la que siempre utilizamos generalmente. La sesgada, esa casi no se usa, ni la lineal. Las derivadas y un ejemplo de racionales. En el índice está el exponente, el subíndice, el superíndice y el subíndice. También encontramos el subíndice y el superíndice a izquierda. Encontramos el subíndice al cuadrado. También encontramos las coordenadas polares, e elevado a la menos i teta, ¿cierto? Menos i omega por t, ¿cierto? Que esto es una de que se usa en cálculo diferencial. Encontramos x al cuadrado y encontramos un superíndice izquierdo y un subíndice izquierdo. En la pantalla de radicales, en la herramienta de radicales encontramos la raíz cuadrada, la raíz con un cuadrito para llenar, que es la raíz cúbica, directamente la raíz cuadrada si la queremos indicar, la raíz cúbica, la ecuación cuadrática, una suma de cuadrados dentro de la raíz. Bueno, vamos a digitar la propiedad del producto. Propiedad del producto. Entonces escribo A por B. Entonces, A mayúscula en el teclado por B. Entonces yo miro el operador A por B, que está dentro de matemáticas básicas, igual a 0. Sí, solo sí. Entonces, ¿dónde está el símbolo de sí, solo sí? Entonces yo voy y busco los símbolos y entonces busco los operadores, ¿cierto? Las letras griegas, los símbolos listo. Entonces, si veo los operadores, ¿qué operador estoy buscando? Símbolos tipo letra, letras griegas o matemáticas básicas. ¿En dónde estoy? Entonces, el símbolo de lógica, sí, solo sí, ¿cierto? A es igual a 0. O están los operadores lógicos, claro. O muy bien, ¿cierto? Y allí encontramos los operadores que uno necesita. Entonces, profe, no lo encontré. Insertar símbolos. Y entonces tenemos una cadena de símbolos que utilizamos en matemáticas y en diferentes contextos. Entonces, si usted no encuentra el símbolo en el editor de ecuaciones, entonces los símbolos están incluidos en la pestaña de símbolos matemáticos para escribirlo. Entonces usted ahí busca los símbolos que necesita, hay símbolos de superíndices, formatos de números, flechas, operadores matemáticos. Entonces, usted ve las flechas si las necesita de doble sentido, de un solo sentido. Allí también podemos encontrar los operadores matemáticos, los que usted pueda encontrar. Entonces ya tiene otra forma de ir a buscarlos, ¿cierto? El I, el O, miren. Aquí está el I, aquí está el O, en lógica clásica. El existe, el pertenece, el no pertenece. Cada uno con su significado. Las integrales también las pueden tener allí a través de los símbolos.
los números los números que se incluyen en matemáticas, pero se escriben con el teclado, las letras del alfabeto griego, todos los operadores que ustedes tienen en matemáticas, allí van a encontrar. Entonces ese se escribe como símbolo, ¿cierto? Entonces yo digo, no, es que yo quiero insertar el I como operador matemático, ¿cierto? Entonces voy e inserto el operador matemático que necesito. Aquí está el para todo, están las integrales, está el I, está el O, ¿cierto? El diferente, la letra beta, la letra mu, el mayor o igual, el infinito, el dividido, todos los símbolos que puedan necesitarme. Entonces automáticamente en la ecuación me quedó 0 o, dicen 0 o, B mayúscula es igual a 0. Entonces traduzco, ejemplo, EJ es ejemplo, insertar símbolo. Entonces, ejemplo, dos puntos, voy a poner el ejemplo, abro paréntesis, x más 2, lo escribo desde el teclado por, y entonces busco el símbolo por x menos 1 igual a 0, y solo si, entonces ya lo estábamos utilizando con una flechita, sí, ay, perdón, sí, solo sí con una flecha en doble sentido, para lógica, ¿quién? X más 2, ¿cierto? Igual a 0, o, entonces yo como ya lo tenía, lo puedo volver a usar, o X menos 1, ¿cierto? Igual a 0. ¿Qué es lo que estoy traduciendo? Sí, solo sí, X más 2 igual a 0, o X menos 1 es igual a 0. Sí, solo sí, entonces sigo escribiendo el último. X es igual a menos 2, o X es igual a 1. Muy bien. ¿Bien? Símbolo sencillo. Listo. Revisemos algunos de funciones. Ay, profe, es que yo estoy viendo matemáticas aplicadas y es que yo cada vez que me pongo a cuadrar las matrices, eso no me cuadra y es que no las sé escribir. Esa es otra de las razones que uno dice, pero ¿cómo escribo las matrices? ¿Cierto? Muy buena pregunta. Entonces vamos a escribir una matriz. Vamos a escribir el producto de A por B como se observa en la imagen, para que nos quede al estilo del trabajo que usted le va a poner. Por ejemplo, necesita hacer un modelo de matrices en, en la asignatura de econometría o en la asignatura de, qué sé yo, de modelos económicos del siglo XXI. O sencillo, está viendo a unos principios de álgebra lineal en administración de empresas. Necesita las matrices. Entonces vamos a insertar unas matrices. Insertar símbolos, ecuación. Entonces lo que yo les decía, A puntico, entonces yo digo, mire, en operadores básicos, para indicar que usted está multiplicando, porque usted ya está en la universidad. A por B igual, necesito dos matrices. Entonces, en la columna matriz, en la ventana de conversación, le doy clic a matriz y él me pregunta automáticamente qué tipo de matriz necesito. Pero antes de ir a la matriz, yo voy a decir, no, yo necesito un corchete para que la matriz se vea bonita. Es decir, pongo un corchete y dentro de la matriz le digo, yo quiero una matriz de 3 filas con 3 columnas. ¿Qué números coloco? 2, 0, perdón, 0, 1, ¿verdad? Y en la de abajo coloco 3, 0, 0, ¿verdad?
En la última fila tengo 5, 1, 1. Y tengo que multiplicarla. Entonces voy al producto por otra matriz corchete, abro el corchete. Dentro de la matriz le indico a la ecuación que necesito poner una matriz de 3 por 3 que tenga los números 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Y además de eso tengo que el resultado. Entonces miren, si yo ya tengo esta matriz, yo simplemente la voy a copiar y como estoy haciendo mi propio trabajo, pues estoy copiando de mi trabajo. Entonces voy como ya lo hice a mano, entonces lo estoy reemplazando en la matriz. Entonces digo, mire, 2 por 1 más 0 por 1. Entonces, mire, 2 por 1, siempre buscando la matriz, por 1, más 0 por 0 por 1, más 1 por 1. Ese es el primer elemento, o sea, el elemento 1, 1 de la matriz. Si ven la diferencia entre tener una imagen, hagamos el de la segunda fila. 3 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1. El final. 5 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. Entonces fíjense que ¿qué está haciendo? Está tomando, entonces esto lo voy a hacer con colores. Permítanme lo que yo les voy a indicar acá. Para que ustedes lo revisen con calma. Fíjense, 2 por 1 es el 2 por el 1. Mírenlo acá. Luego multiplica 0 por 1. Que es este de acá. Y luego multiplica 1 por 1. Listo. ¿Qué sea? Eso es lo que le está indicando la matriz. Claro, si yo lo puedo editar, eso va a ser mucho más fácil. Eso va a ser mucho más fácil. En conclusión, al final de cuando yo escriba la ecuación, ¿cuál será el resultado? El resultado A por B será 3, 1, 2, 3, 1, 2, que va en la primera fila, 3, 0, 3, que va en la segunda fila, y 7, 3, 6. Si se dan cuenta, escribir no es difícil, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda fila? Mira, acá la tenemos. La segunda columna es 2 por 0, ¿cierto? 2 por 0. Dos por 0, más 0 por 2, más 1 por 1. Si se dan cuenta, la escritura es bien sencilla. Entonces, pilas, que en ese orden de ideas, esta es la principal herramienta que usted tiene y no es gratuita porque está en el Office. Es gratuita porque está en el Office. Usted ya después de que paga por el Office, tiene las ecuaciones. Si ya quiere mejorar a un 10.000% su presentación, entonces usted descarga un editor de ecuaciones.
pero empiece por el editor de Office, que es el más sencillo de manejar, y lo verá que le va a dar una mayor calidad, sobre todo visual, a sus trabajos, donde usted pueda entender lo que está desarrollando. Entonces, si usted se da cuenta, miren la calidad de trabajo que está presentando. Ahora sí ya se está entendiendo, ¿sí ven? ¿Qué diferencia hay entre esa imagen que eso se pixela y no se sabe de dónde salió, a que el trabajo lo desarrolle usted literalmente? Digite sus fórmulas, entienda lo que está haciendo y sobre todo que se vea el paso a paso de las operaciones que está haciendo. En este caso estamos haciendo una multiplicación de matrices 3 por 3, entonces a uno le toca ser muy ordenado para poder llegar al resultado. Entonces acá tenemos 3 por 1 en la segunda fila de la tercera columna, más 0 por 1, estoy introduciendo operaciones dentro de una matriz, más 0 por 0, y en la última fila me queda 5 por 1, ¿cierto? Más 1 por 1, ¿verdad? Más 1 por 0. Perfecto. Fíjense en el orden. ¿Se entiende dónde salió este 3? Claro, vean, 2 por 1, 2. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. Entonces de ahí salió el 3. Claro, si usted es todavía, perdón, si usted es todavía más inquieto, se dice, ah, no, profe, yo lo soluciono. Mire, 2 por 1, 2. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. La segunda fila, 3 por 1, 3. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. La tercera fila, 5 por 1, 5. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Entonces, si se da cuenta, 2 más 0 más 1 da 3. 3 más 0 más 0 da 3. Y 5 más 1 más 1 da 7. Y así lo puede hacer el paso a paso de cada una de las ecuaciones que usted necesita, no solo en matemáticas, sino en cualquier asignatura que requiera de una fórmula matemática para representar un problema. Las potencias ya las estuvimos hablando, sin embargo, introduzcamos la multiplicación de potencias. Volvemos, insertar, recordemos, siempre vamos al menú de símbolos y en símbolos buscamos índice, entonces tenemos que A elevado a la M multiplicado por A elevado a la N. Fíjense que ahí tengo que insertar un exponente. Entonces inserto un exponente A elevado a la N es igual, y necesito introducir otro exponente A elevado a la M más N. Miren, idéntico. Pero si yo distorsiono, se nota en el trabajo que usted presenta, así lo envía en PDF, se nota que usted no lo escribió, se nota que usted lo copió de algún lado, y entonces eso no le da credibilidad a lo que usted está escribiendo. Mientras que si usted utiliza un editor de ecuaciones, entonces se parte del principio que el estudiante está haciendo el trabajo. Eso no solo pasa en matemáticas, en economía, en las ciencias puras, en las ciencias administrativas, en administración de empresas, en diferentes carreras que ustedes han venido trabajando desde hace varios meses en las diferentes asignaturas. División de potencias, exponente cero, este ya lo vimos. De estadística. Fíjense, de estadística tenemos las sumatorias, tenemos los símbolos utilizados en estadística, la media, la moda, la mediana, las frecuencias. Entonces, por ejemplo, necesito escribir la frecuencia relativa. Entonces, insertar símbolo, frecuencia relativa,
Entonces nos damos cuenta que eso es F sub I, es decir, tiene un subíndice. F minúscula, entonces F minúscula sub I es la frecuencia relativa igual y nos dan una fracción. Y dentro de la fracción tenemos un subíndice. Clic en el cuadrito y hago otra vez subíndice y traduzco n minúscula sub I dividido entre n, que es la cantidad de datos, para introducir la frecuencia relativa. Profe, y la acumulada, la frecuencia absoluta, n sub I, entonces yo digo, bueno, si la necesito en el trabajo, yo la llevo y me la copio, porque como es mi trabajo, cosa que no puedo hacer con una imagen. Entonces, si yo necesito la misma ecuación 10 veces, no la tengo que escribir 10 veces, la tengo que escribir bien una vez y utilizarla en el escrito del trabajo que necesito. Eso es lo que estoy tratando de que todos entiendan, que las fórmulas y el lenguaje en matemáticas es importante para hacerse entender. Miren la media aritmética, que parece una fórmula que es muy compleja para datos no agrupados. Les vamos a escribir la media aritmética. Entonces, insertar, ¿cierto? Vuelvo al menú, símbolos, ecuación, y entonces le doy el operador, acento. ¿Y por qué en la ventanita acento? Porque allí está la barrita que me traduce X barra. Está, X barra. Entonces escribo X barra igual. Tengo para datos no agrupados. Entonces miren, X barra es igual a un cociente. Entonces utilizo el de fracción. En el numerador hay una sumatoria. Entonces operador grande, sumatoria. Y variando de 1, entonces escribo I igual a 1 hasta n, de n sub I por X sub I. Entonces yo digo n sub I, n sub I, introduciendo dos índices por X sub I, dividido en n mayúscula. Si yo quiero que la ecuación se vea más grande, entonces en aumentar tamaño de fuente, voy a aumentar porque yo sé que esa ecuación de pronto es importante en mi trabajo. Entonces yo le pongo el nombre, si lo necesito, si no lo necesito, no. Media aritmética. Y obviamente mi trabajo mejora en la presentación. Ese es uno de los objetivos de esta presentación, de este pequeño taller, que usted mejore en la presentación de los trabajos. Vuelvo y repito, no solo en matemáticas, en cualquier asignatura donde se encuentre una ecuación, entonces usted empieza a escribirla desde cero. Finalmente, hay varias que tenía listas en cálculo. Por ejemplo, hay algunos que tienen mucha dificultad para escribir el límite. Entonces usted le da insertar, símbolos, ecuación, otra vez. Miren que la ruta no cambia. Entonces, límite y logaritmo. Y aparece una para los límites. Entonces, límite. Entonces, límite cuando X tiende a 0. X, voy a la flechita, busco la flechita, tiende a 0. ¿De quién? De un cociente. Está en el cociente. Acá traduce un X sub 0, entonces ahí le debo poner un subíndice. X sub 0 para que la fórmula me quede idéntica, como yo la necesito, de f de x menos f. Entonces quiero escribir otra vez x sub 0, pero yo estoy cansado de escribirlo. Si yo ya lo usé, lo copio como en Word, lo pego porque yo ya lo había escrito una vez en mi trabajo. Divido entre x menos x sub 0. Entonces fíjense en la diferencia. Necesito solo esa fórmula para reemplazar. La escribo, la copio y reemplazo por los valores. La puedo copiar cuantas veces sean necesarias en su trabajo. Con que solo la digite una vez, entonces ya la puede usar en forma repetitiva y solo reemplazar valores e ir escribiendo hacia abajo. Muy bien, así se escriben
las fórmulas en matemáticas. Finalmente, quisiera invitarlos a hacer el siguiente trabajo. Cuando a mí me dicen una aplicación práctica del conocimiento para la universidad y para cada una de las asignaturas, es importante que en este espacio, a partir de la solución generada que usted desarrolló su caso práctico, con sus propias palabras, explique la utilidad o cómo podría aplicar la situación planteada del caso práctico en su programa académico de acuerdo con los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. Por ejemplo, estábamos analizando el caso práctico de matrices, por ejemplo, matemáticas aplicadas. Entonces, miren, una aplicación sencilla en economía. La matriz insumo-producto es una representación ordenada y resumida del equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios en una economía. Esto durante un periodo de tiempo que se define como base para mediciones posteriores. Si quiere, le incluye una coma. Esta matriz se usa en economía con frecuencia y sirve para analizar los niveles de oferta y demanda de los bienes y servicios que se ofrecen. ¿Sí ven? Una conclusión de 4 renglones que tiene sentido con la unidad y que es lógica respecto al trabajo que usted está haciendo. Recuerden que la aplicación práctica del conocimiento es ¿para qué le sirvió eso de las matrices de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, en su práctica en economía, en administración de empresas, en finanzas, en todas las carreras administrativas en las cuales usted se está desarrollando? Entonces puede poner una imagen, sí, pero fíjense en que la imagen queda distorsionada. Entonces, como usted ya sabe hacer ecuaciones y usted ya sabe hacer gráficos, pues usted se toma ese trabajo para hacer los gráficos. Bien, finalmente, en su trabajo aparecen las referencias. Entonces, las referencias, ¿cómo están escritas? Este espacio, permítame, yo voy a dibujar con un color, voy a señalar. Este espacio es la sangría francesa. De primeras colocamos el apellido del autor y el nombre. El apellido del autor es Connie y el nombre. ¿Sí ven? Apellidos, nombre, el año, geometría con aplicaciones y solución de problemas, la editorial Addison Wesley Iberoamericana. ¿Esto para un qué? Para un libro. Levin y Rubin 2004, Estadística para Administración y Economía de la editorial Pearson Education. ¿Sí ven? Ese pedacito, pero como este no necesita sangría francesa, no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo hago en Word? Entonces, en Word es muy sencillo incluirlo. Usted ya le dice párrafo. Permítame un segundo. Señala, clic derecho, párrafo, sangría francesa, aceptar. Y ya lo tiene. Entonces, fíjese que usted ya está en la capacidad de presentar ese tipo de trabajos de la mejor manera. Les agradezco a todos por su tiempo. Si hay alguna otra duda, con mucho gusto. Bueno, profe, muchísimas gracias por este espacio. Si alguien desea realizar alguna consulta, alguna inquietud frente al tema, pues con gusto puede hacerlo a través del chat o si gustan pueden habilitar su micrófono o levantar su mano. Con gusto vamos a dar el espacio. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, profe, agradecerte por Disculpa, el buenas tardes. espacio. Buenas tardes. Habla Clemente Alegría. No me di cuenta cómo hiciste lo de la sangría francesa. Qué pena, si puedes repetir ahí el procedimiento. Tranquilo. Por lo menos tienes la escritura normal. Estás escribiendo el autor, por ejemplo, Levin, coma, el número, la primera letra del nombre, entonces el año, 2004, todo aquí. Los datos de tu bibliografía, de tus referencias, en el orden que dice. Ay, pero profe, es que ahí no me aparece la sangría francesa.
Entonces, como esto está justificado según las normas APA 7, y todavía usted no maneja un software que le ayude con las referencias, usted le da clic derecho, párrafo, ¿cierto? Entonces acá le da formato, ¿cierto? Especial, sangría francesa, aceptar. Y él automáticamente te deja el espacio. Cuando ya tengas escritos los datos como referencia. Listo, listo, profe Alirio, muchísimas gracias. No, a ti, con muchísimo gusto. La grabación de esta sesión, la profe se las comparte. Sí, no se preocupen, yo se las comparto al correo electrónico de las personas que se conectaron a este taller. Y adicional a eso les vamos a compartir un formulario para que ustedes por favor nos dejen saber cómo les pareció este espacio. La idea es que desde Bienestar vamos a hacer como implementar más espacios de estos, pero quisiéramos que ustedes nos dejaran su opinión y sobre qué temáticas específicamente. Dentro del formulario también está de qué carreras se conectaron y específicamente qué asignaturas o para qué asignaturas les serviría este taller. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperen nuevos espacios de estos, por favor, no se los pierdan porque va a ser demasiado importante para ustedes para que puedan afianzar más conocimientos y puedan desarrollar más competencias a través de su formación profesional. Entonces, muchísimas gracias, profe Alirio. Una feliz noche y de nuevo desde el área de bienestar, muchas gracias por este espacio. A todos ustedes, muchas gracias, profe, ¿verdad? Muchas gracias y éxitos en cada uno de sus proyectos. Que tengan una excelente semana y un nuevo inicio de este proyecto que es terminar la universidad. A todos ustedes, muy buenas tardes.